yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes aquello que Dios ha puesto sobre mi vida, que es algo que Dios ha sembrado y que creo que es para cada uno de nosotros importante, valioso, y que va a traer sobre nosotros empoderamiento. Primera de Corintios 15:57. Ok, muy bien. Dice: mas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Hay una victoria ahí. Esa victoria no lo logró ninguno de nosotros. Esa victoria la logró Cristo, ¿verdad? Amén. Ese es el primer lado de la victoria, la que Él alcanzó para nosotros. Y en esa no tuvimos nada que ver. Ninguno de nosotros hizo nada para alcanzar esa victoria. Es obra exclusiva de Él. Y Él alcanzó para nosotros. Y hay otro verso que habla de esto mismo, que está en Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, hay una victoria que nos hace vencedores y tampoco es nuestra. Tampoco es nuestra. Eso, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es el primer aspecto de la victoria, la que Dios alcanzó para nosotros, y eso está claro para cada uno. Si estás aquí es porque entiendes que Él ganó una victoria para ti. Pero hay una victoria que nos toca a nosotros alcanzar. Hay una que nosotros nos toca batallar y lidiar con nuestra vida. Y de esa victoria vamos a hablar ahora. Esa victoria a la que todos tenemos responsabilidad. Y una cosa importante, ¿pueden ustedes imaginarse esas batallas medievales? ¿Recuerdan donde había una guerra allí y se enfrentaban a espada y a lanza y a cuerpo? Era una batalla, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esas peleas que nos encantan ver? ¿Qué pasaba cuando alguien alcanzaba la victoria? ¿Qué es lo que ocurría? El que alcanzó la victoria estaba lleno de sudor, de esfuerzo, de tierra y de sangre, a veces de su propia sangre, pero la alcanzó. Es decir, alcanzar la victoria no significa que vamos a salir ilesos, ¿ok? Con algunos rasguños y heridas vamos a salir. Así que si alguien espera alcanzar una victoria en su vida y la va a alcanzar sin esfuerzo y sin sacrificio y sin salir sin algunas heridas, créanme, este no es el lugar, ni esta es la vida. La vida nos va a llevar a que esa victoria que alcanzamos nos va a costar y nos va a generar algunas heridas. Y esas heridas, cuando las ignoramos, se pueden convertir en algo que se vuelve en una carga, en una atadura, y que nos desanima a continuar obteniendo nuevas victorias. Hemos obtenido muchas victorias en la vida, pero nos han costado. ¿Y saben por qué nos cuesta? ¿Saben por qué alcanzar una victoria en nuestra vida nos cuesta? Porque hay una oposición, ¿ok? Sería muy fácil las cosas si no hubiese oposición, pero hay oposición. Las cosas que tienen valor, las cosas que realmente son trascendentes en la vida, cuestan y tienen una oposición. Algo se va a oponer a que alcancemos esa victoria. Algo se tiene que oponer y siempre va a haber oposición. Y quiero hablar de esa oposición, de la oposición que todos nosotros estamos enfrentando. Primero, hay una oposición que tiene que ver con nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal, como lo describe la palabra. La palabra habla de la carne, ¿sí? La carne. Y la carne, ¿qué es lo que hace la carne? Ahí veamos el verso siguiente, que está en Romanos 8:8. ¿Qué es lo que hace la carne? La carne es nuestra naturaleza, esa naturaleza que nos lleva a buscar. Nuestra naturaleza, ¿qué es lo que hace? Se opone a buscar y encontrar aquello que Dios tiene para nosotros. Dios ha diseñado un propósito. Y como lo dijo Santiago, el propósito, como está en la Escritura, es que seamos conformados al carácter de Jesucristo. Ese es el propósito, que seamos como Él es y que hagamos lo que Él hace. Ese es el propósito de Dios, y que lo alcancemos de manera única, extraordinaria, cada uno de nosotros. Ese es el propósito, y eso es ser conformados a la imagen de Él, ser como Él es. ¿Y eso será cualquier cosa?
No es cualquier cosa. La vara nos la pusieron alta, ¿no es cierto? El propósito es grande, es enorme, pero es glorioso. No hay nada mejor en esta vida que alcanzar ese propósito. Pero hay oposición y la carne se opone. Nuestra carne se opone. Nuestra carne dice, como estaba allí, dice, porque la carne no puede agradar a Dios. Esta carne, esta naturaleza no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. La carne nos va a llevar a lo contrario. Si Dios dice, búscame, la carne va a decir, no. ¿Sí? Nuestra naturaleza nos va a llevar de manera natural. Si te dice, levántate a adorarme a las 5 de la mañana, y nuestra carne, ¿qué nos va a decir? Mejor a las 6, ¿no es cierto? O a las 7, o mañana. ¿Okay? Nuestra misma naturaleza nos va a llevar a... Se opone. Es la primera oposición que tenemos para poder alcanzar esta victoria. La segunda de ellas tiene que ver con el mundo. Vivimos en un entorno que se opone a todo lo que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, todo aquello que Dios hizo. Y esta oposición ha estado desde el inicio de los tiempos. El mundo siempre se opondrá. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, mi reino no es de este mundo. Era claro que Él sabía que hay un mundo que no es el reino de Dios. Y ese reino se va a oponer siempre a nosotros para que alcancemos nuestro propósito. Ese reino es el reino de este mundo. Y lo dice ahí en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de siglo, está hablando del mundo, está hablando de esto, de este entorno en el cual vivimos. Y dice, no os conforméis. Dice, no te vuelvas conforme a el pensamiento, a la tendencia de este mundo. El mundo ofrece muchas cosas. El mundo hay filosofía, hay creencias, hay prácticas, hay toda un sistema en el cual vivimos. Y estamos en este mundo, vivimos en este mundo. Sin embargo, no debemos ser conformados a este mundo. Y este mundo siempre se va a oponer a que alcancemos nuestro propósito. Esa es la segunda oposición: la carne, el mundo. Y el tercer opositor es Satanás. Tenemos un enemigo que es real. Y ese enemigo, el adversario, como lo llama la Escritura, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Además dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que esta oposición es global, ¿ok? La oposición de Satanás es global. No es solo aquí, es global. Es un intento global de oponerse al propósito de Dios en nuestras vidas. Así que en ese escenario de cosas tenemos una victoria que alcanzar, pero tenemos una oposición, ¿sí? De nuestra carne, del mundo y del Satanás, que se van a oponer a que alcancemos nuestro propósito. Así que en esta batalla, esta es una batalla, y en esta batalla vamos a obtener algunas cuantas heridas, y seguramente vamos a quedar como en esas batallas épicas, seguramente ensangrentados también, ¿no es cierto? Quizás rota la armadura, probablemente, pero tenemos una victoria que alcanzar. Y yo les digo a cada uno de ustedes, si tú no tienes una batalla, si tú no tienes algunas heridas, si no tienes ninguna herida, si tú puedes levantar la mano y decir, yo realmente no tengo ninguna herida, es que probablemente no has estado en ninguna batalla, ¿ok? No has estado batallando por nada. Estás conformado. Y el que está conformado a este mundo, ¿qué es lo que le pasa? Vive en la corriente, ¿ok? Y nada más. Pero aquel que sabe que tiene un propósito que alcanzar en su vida, y que ese propósito es glorioso, es lo más alto que puedas alcanzar, te metes en una batalla, y esa batalla te va a dejar algunas heridas, ¿ok? ¿Cuáles son tus heridas? Y estas heridas ocurren en la vida personal, ¿ok? Ocurre en la vida de la familia, ocurre aquí en esta casa,
¿sí? Porque aquí estamos en una batalla. Aquí hay una batalla que se está librando día tras día por extender el reino, por llevar la presencia de Dios. Por tanto, también hay heridas. O sea, las heridas van a estar presentes. Ahora, ¿qué hacemos con las heridas? Con las heridas debemos tratar, y hay por lo menos unas 5 áreas que tenemos que tratar en nuestra vida. La primera de ellas son las heridas que se pueden producir en el espíritu, ¿ok? ¿Cómo toda esta batalla, cómo nos puede afectar en el espíritu primero? En el espíritu es que muchas de estas batallas nos pueden llevar a perder la fe. ¿Sabe qué es lo que Él siembra en nuestra mente? Convicción. A la larga nos movemos por la convicción. No son ni siquiera los pensamientos, van y vienen, pero lo que queda es la convicción, ¿ok? La convicción. Y allí una de las batallas que tenemos es la convicción. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es la convicción que tienes tú? ¿Cómo estás protegiendo tu mente? ¿Cómo proteges las convicciones que Dios ha sembrado en tu vida? ¿Cómo estás guardando tus pensamientos? Hay un pasaje ahí, el mismo de Romanos 12:2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por ahí empieza, ¿sí? No es el dejar de ser conformados, se soluciona o se lucha contra esa conformación a través de la renovación. La renovación es lo que se opone al ser conformados. El mundo quiere conformarnos a una visión, pero la renovación del entendimiento de nuestros pensamientos es lo que nos va a guardar. Así que la segunda área en la que debemos tratar es con nuestros pensamientos, con nuestra mente. Y ahí hay heridas. Hemos caminado, hemos enfrentado circunstancias en donde a través de nuestros pensamientos y nuestra convicción es que sabemos que somos hijos de Dios, ¿o no? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eras hijo de Dios? Obviamente por el Espíritu. Pero el Espíritu puso esa convicción en nosotros. Esa convicción es la que sostiene tu vida en cualquier lugar. Sin esa convicción, tú tambaleas y eres llevado por cualquier circunstancia. Todavía sigues batallando ahí con incertidumbres, con dudas. Todavía dudas de tu condición, de tu identidad de hijo. Aún dudas de todas aquellas cosas. Vives aún en incertidumbre. Las cosas que escuchas, los pensamientos del mundo, todas las cosas de tu misma familia, todas aquellas cosas que vienen sobre tus pensamientos para afectarlos, afectar tu identidad, tus convicciones. Por eso necesitamos ser renovados en el entendimiento, y el entendimiento lo renueva el Espíritu de Dios en nosotros. La tercera área en la que tenemos que cuidar las heridas es el área del corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Será importante guardar el corazón entonces? De él mana la vida, ¿ok? Y una de las heridas que quedan, de las mayores heridas, son las heridas del corazón. ¿Cuántas relaciones rotas? ¿Y saben con qué se relaciona mucho el corazón? ¿O cómo se afecta profundamente las heridas del corazón? Tienen que ver con las relaciones, por lo general. ¿Sí? Las relaciones. Si algo afecta nuestra vida, son las relaciones. ¿Y las relaciones con quién? Con los más cercanos. Con los más cercanos, con los que más amamos. La misma familia, los cercanos. Esas relaciones, esas dañan el corazón y afectan el corazón y nos dejan heridas. Las relaciones nos dejan heridas. ¿Cuántos de acá pueden estar siendo criticados a causa de tus convicciones en Dios? Y que te dejan heridas, y que te dan la gana de salir y decir: ya no quiero estar con ellos, porque no comparten lo más íntimo de mi ser. O sea, y dejan heridas. Y a la larga muchas de esas heridas nos apartan y esa herida nos puede matar. Así que hay heridas del corazón, pero también hay heridas. A veces terminamos heridos en el cuerpo, ¿okay? El cuerpo también se afecta. Así que luchamos contra el cuerpo, contra el desgaste. Así como dice en la escritura allí en 2 de Corintios 4:13. Dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Okay? Así que
¿Cuál es la solución a las heridas del cuerpo? Entender que aunque este cuerpo se pueda estar desgastando, y es natural, nuestro ser interior se va renovando, haciéndose más fuerte día en día, y eso nos sostiene. Así que tenemos esas batallas en estas áreas de la vida, y la batalla y la herida más grande que tenemos es con nuestro propósito. Hemos visto que tenemos heridas en el espíritu, en la mente, en el corazón, en el cuerpo, pero también en el propósito. Porque todo lo demás, el cuerpo se va a desgastar y lo sabemos, ¿cierto? Aún las relaciones se terminarán, aún la mente y las convicciones podemos lidiar con ellas, pero el propósito es lo que nos define, ¿sí? Es lo que hace que nuestra existencia tenga sentido. Y si hay algo que dejarías heridas en estas batallas, es el propósito. Y finalmente terminamos conformados al propósito de este mundo, al propósito de otras personas, al propósito de la necesidad. ¿Cuántas veces el propósito, la necesidad mata nuestro propósito? Vivimos necesitados de recursos, de trabajo, de relaciones, y esas necesidades se convierten en nuestro centro, se convierten en nuestro propósito. Vivimos para satisfacer necesidades y se convierte en nuestro Dios. Así que tenemos que ser sanados, entendidos en cuál es el propósito de nuestra vida. Dios dedica atención a nuestras heridas. Hay un pasaje que quiero que compartamos allí en Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, como aquel hijo a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Ok? Dice el Señor: en Jerusalén serán consolados. Lo leo otra vez, de otra versión: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. ¿Okay? Dios hace allí interesante un símil, ¿no? Que ese amor de la madre que consuela, que levanta a un hijo, dice así. Dios toma ese ejemplo como algo valioso y dice: así yo os consolaré a vosotros. ¿Okay? Y dice: y en Jerusalén os consolaré. Cuando habla de Jerusalén, ¿sabe qué significa Jerusalén? Jerusalén significa ciudad de paz. Eso significa ciudad de paz. Y cuando Jesús, ¿te acuerdas? Antes de entrar a Jerusalén, antes de este tiempo de la Pascua, antes de que fuera sacrificado, él vio desde lejos a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén. ¿Recuerdan ese evento? Él lloró sobre Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, ¿sí? Tú que matas a los profetas, si supieras lo que te puede dar paz. Dijo sobre Jerusalén eso, y se refería a que Él era la fuente de la paz. Sin embargo, le rechazaron y ahí mismo fue donde fue condenado y muerto. ¿Okay? Allí. Pero ellos ignoraron, aunque la ciudad se llama ciudad de paz, pero lo que menos tiene históricamente ha sido paz, ¿no es cierto? Sin embargo, así es. Y dijo: en Jerusalén seréis consolados. Significa, cuando está diciendo esto, es que en Cristo seremos consolados, porque Él es la fuente de la paz. Él es la fuente de la paz y el consuelo viene de Él. Así que Dios, ¿qué hace con nuestras heridas? Lo primero que Dios hace con nuestras heridas es que Él nos consuela. ¿Okay? Necesitamos ser consolados. ¿Quiénes de aquí necesitan ser consolados? ¿Ven? Todos. No me digan que si alguno no tiene necesidad de ser consolado en un área de su vida, que ha batallado y has luchado y alguna herida queda. Pero el Señor dice: yo os consolaré. Él es el consuelo. Así que a Él regresamos, a Él. Y Él es el que nos va a consolar. Pero Él no se queda solo en el consuelo. Lo segundo que Dios hace para sanar nuestras heridas es que Él nos levanta. ¿Sí? Pues busquemos ahí Salmo 3:3. Él nos levanta. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Ok? Tremendo, el que levanta mi... Qué curioso que diga el que levanta mi cabeza. ¿Cuál es la imagen de alguien que está derrotado? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la visión? Si ustedes pueden decir una persona derrotada, ¿cómo se la vería? Cabeza abajo, derrotados, ¿no es cierto?
Esa es la imagen de la derrota. Pero Él dice: yo soy escudo alrededor de ti, mi gloria. Él es mi gloria. ¿Qué es mi gloria? Dios, ¿qué significa que Dios es nuestra gloria? Significa que Él es quien nos exalta y nos pone de su naturaleza, de lo que Él es en nosotros. Él es nuestra gloria, ¿ok? Así que Él es alrededor de nosotros, es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Así que el Señor no solo nos consuela, Él también nos levanta. Así que si hay heridas, si hay heridas en tu vida, sabes que el Señor está trayendo consuelo, pero también te va a levantar. Pero no solamente te va a levantar, todo empieza porque Dios va a levantar tu convicción. Y este tiempo tiene este propósito de que todos entendamos la obra de Dios para llevarnos a la victoria y a la conquista. Pero tenemos que reconocer que hay heridas que sanar, que no podemos avanzar si no somos sanados también. Dios es Dios espectacular. No es como a veces amamos muchísimo y entendemos el amor de la madre, ¿verdad? El amor de la madre que acoge al hijo y lo consuela y lo levanta y seca sus lágrimas. Pero Dios también es padre. Aquel que dice, ¿cuántos son papás aquí? Y dicen al hijo cuando se cayó, viene la mamá y lo levanta, le dice: hijito, yo te levanto. Pero viene el papá y ¿qué le dice? Levántate, mijo, camina otra vez, tú eres fuerte y valiente, dale para adelante. Y lo impulsa, ¿no es cierto? No lo deja caído. No solamente que lo consuela, sino que lo levanta y lo impulsa a continuar. Así es Dios, y Él nos impulsa. No solamente no nos deja allí consolados, sino que nos dice: yo te voy a impulsar a cumplir tu visión. Hay una palabra que es espectacular en Isaías 46:10. Dice: yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En la versión que tengo acá dice así: dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, dice el Señor, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El Señor te está diciendo: mi propósito será establecido en ti y en mí y en mi familia, en mis hijos y en mi esposa y los hijos y esposos y esposas de cada uno de ustedes. El propósito de Dios será establecido porque el Señor dice, Él dice: yo lo haré y todo lo que quiero realizaré. Todo lo que quiero realizaré, dice el Señor. Él lo quiere. ¿Será que Él quiere levantarnos? ¿Será que Él quiere llevarnos a nuestro propósito? ¿No será que Él quiere bendecirnos? Todo lo que quiero realizaré, dice el Señor. Así que no depende de nosotros, depende del que quiere. Él es el que quiere. Amén. Amén. Así que eso, Él nos impulsa. Y no solo nos impulsa, sino que dice: camina porque yo lo voy a hacer. Lo vas a alcanzar porque yo lo voy a hacer. Y ni te vas a enterar y te vas a sorprender de cómo lo voy a hacer. Te vas a sorprender de la manera extraordinaria como lo voy a hacer. Yo lo he visto y muchos de ustedes lo han visto, cómo Dios de manera extraordinaria hace las cosas, cómo Él levanta, cómo nos impulsa al propósito para el cual nos diseñó y nos creó. Él lo hará. Sabemos que Dios ha hecho un milagro y todavía no sabemos si fue Él o fue la casualidad. ¿Ah? Y todavía no podemos reconocerle en todos nuestros actos, en nuestra vida. Y todavía dudamos ahí, y a veces nos pasa mucho y decimos: esto ocurrió, y decimos: no, esto ocurrió porque tenía que pasar, pero no fue Dios. Pero necesitamos esa certidumbre y esa acción del Espíritu que nos revele lo que Dios está haciendo y cómo Dios nos está guiando. Dice, y lo quiero leer ahí en Juan 21 del 15 al 17. ¿Lo puedes poner? Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es curioso, ¿no? Este tema es espectacular. Tres veces, ¿qué fue lo que hizo Pedro? 3 veces le negó, ¿ok? Y 3 veces otra vez el Señor, como diciéndole: te devuelvo lo que me hiciste, más o menos, ¿no? Me negaste 3 veces te pregunto. No creo que esa es la intención del Señor, pero obviamente esas 3 negaciones de Pedro destruyeron muchas cosas en la vida de Pedro. Destruyeron sus ilusiones, su fe, su sentido de fidelidad a Dios. Él quedó, tiene que haber quedado, y yo no me imagino en el lugar de él, ¿cierto? Cuando él dijo que él lloró amargamente, es porque realmente lo destrozó, ¿no es cierto? No solo que negó a Jesús, sino que lo destrozó a sí mismo. Y eso lo dejó allí postrado. Y muchas veces estamos así postrados porque hemos negado al Señor, quizás en alguna ocasión, quizás en más de una vez, y nos sentimos con esa culpa y carga de haber fallado a Dios. Porque todos nosotros, todo ser humano que existe, tiene algo en su ser. ¿Saben qué tienen? El deseo de agradar a Dios. Todo ser humano, tenga una religión o no la tenga, de la religión que sea. ¿Por qué busca una religión? Porque hay algo que le dice: hay algo en mí que me hace buscarle, porque eso fue sembrado en nuestro ser por Él, el deseo de agradarle. Y ese deseo de agradarle fue destruido en la vida de Pedro. Y Dios Él lo restaura y le dice 3 veces, le pregunta y le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo cuando le dijo apacienta mis ovejas? Le estaba diciendo, ¿sabe qué estaba haciendo él con eso? Parece una frase así muy pequeñita, pero era una frase espectacularmente gloriosa. ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y inclusive en la parábola de las 100 ovejas dice: aunque una se le pierda, Él fue a buscarla. Es decir, en el corazón de Jesús estaban las ovejas, es decir, nosotros, ¿okay? Esa es la razón de por qué Él vino y murió. No murió por los romanos, lo sabemos, murió por causa de nosotros. Así que lo más valioso de Jesús eran las ovejas, ¿okay? O sea, el cuidado de aquellos por quienes murió. Y justo le dice a Pedro: Pedro, te encargo, ¿sí? Te encargo lo más valioso de mi vida, de mi corazón, de mi visión. Te lo encargo. Eso le está diciendo, ¿okay? O sea, de una negación, Él lo consuela y lo levanta y lo envía, ¿sí? Y lo impulsa al futuro, a la tarea más gloriosa que Él podía hacer en su vida: cuidar, hacer la tarea de Jesús. Por eso, como visión, tenemos aquí en la iglesia que es ser como Jesús y hacer lo que Él hace. Es eso, ser como Él es, pero hacer. ¿Y qué es lo que Él hace? Él hace hijos, hace discípulos, ¿okay? Y esa es nuestra tarea. Esa es la tarea de nuestra vida. Y Él se la encarga a Pedro: apacienta. Lo restauró. Y eso es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros hoy. Él nos está llamando a ser consolados, levantados, pero impulsados al futuro, a la tarea que Dios nos ha encargado. Amén. Así que eso es. Y este tiempo que viene es tiempo de restauración, que Dios nos está restaurando, levantando, nos está dando este aliento para tomar fuerza, porque Él nos impulsa para la tarea, para la conquista que nos toca lucharla y batallarla, ¿okay? Y que es gloriosa. Y para terminar, nada más quiero mencionar algo que es espectacular. Dice en Salmos 101:6: así que, ¿cuáles son tus heridas en batalla? Debes saber que las heridas son tu gloria, ¿ok? Las heridas son tus medallas, esas son. Y el Señor dice: pero si tú permaneces fiel, dice así: mis ojos pondré, en Salmos allí, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Ah? Así que ¿quiénes son los que van a estar con Él? ¿Y quiénes son los que le van a servir? ¿Quiénes son los que van a permanecer? Los que sean los fieles. Fieles, dice, los que anden en el camino de la perfección. El camino de la perfección no es el camino del que no se equivoca, es el camino del que permanece.
Ese es el camino de la perfección. La perfección no es equivocarse. La perfección no es falta de defectos. La perfección es la actitud de permanecer. Y a eso estamos llamados, a permanecer, a permanecer. Y esa es la fidelidad que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Porque el que es fiel, ese me servirá, dice el Señor. A los fieles de la tierra busco y esos me servirán. ¿Eres tú fiel? ¿Quién dice yo? Amén. Los fieles de la tierra, a ellos. Y sabes que esta fidelidad no solo se extiende a la tierra, va más allá de nuestra existencia. Quiero que leamos allí en Apocalipsis 17:14. Va más allá y trasciende más allá del tiempo. Dice: en los últimos tiempos hay una descripción ahí en Apocalipsis de que se levanta todo un sistema de maldad, ¿ok? Bueno, hay una descripción enorme ahí en el capítulo 17 que lo pueden leer. Habla de la gran Babilonia y las naciones y los reyes, todos que se opondrán. Y empieza este versículo, dice: y todos ellos, todos esos sistemas, todo ese cúmulo de maldad pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, ¿no es cierto? Y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Así que los fieles no solamente le servirán, los fieles serán que estarán con Él hasta el final de los tiempos y tendrán la victoria en Él, porque Él venció. Amén. Y esa es la fortaleza y es la fuente de nuestra victoria. Él es.